En este arte rupestre vamos a ver el ciclo del SARS-CoV-2. Acá tenemos, mira, justamente al virus, al SARS-CoV-2. Y acá está la famosa glucoproteína S. Recuerda, la glucoproteína S va a reconocer a quién, al receptor AC2, en inglés, en español, ECA2. ¿Qué significaba AC2 o ECA2? Enzima convertidora de angiotensina. Entonces, sí, profe, ¿qué es eso? Fácil, como el nombre lo dice, convierte la angiotensina 2 en angiotensina 1,7. Sí, curioso. Convierte la angiotensina 2 en angiotensina 1,7. ¿Y por qué es importante la angiotensina 1,7? Porque es un vasodilatador. Sí, dicho de otra manera, aumenta el diámetro, aumenta el calibre de los vasos sanguíneos. Y al aumentar el calibre de los vasos sanguíneos, ¿qué va a ocurrir? Baja la presión. Nunca te olvides. Entonces, la angiotensina 1,7 baja la presión. No te olvides. Cuando ocurre la infección por el coronavirus, esta enzima deja de actuar. Sí, esta enzima deja de actuar. Por lo tanto, ya no hay quien baje la presión. Entonces la presión arterial comienza a subir, porque ya no hay quien la baje. ¿Y dónde se encuentra el AC2 o ECA2? Se encuentra en el riñón, en el corazón, en el pulmón. Recuerda, en el pulmón se encuentra en el neumocito 2. El neumocito 2 es la célula del alveolo que produce la sustancia surfactante. ¿Se acordarán, sí o no? La sustancia surfactante que evitaba que el alveolo pulmonar colapse. Y también donde se encuentra el AC2 o ECA2, en el intestino. Mira, la primera etapa se va a llamar fijación. En la fijación, la glucoproteína S o simplemente la proteína S se une a AC2. Ahí esta vez se unió. También es importante la proteasa transmembrana serina 2, que también participa en este proceso. Una vez que ya se ha fijado el virus, viene el siguiente paso, que es la penetración. En la penetración, date cuenta que la membrana plasmática se invagina. Recuerda que invaginación significa que se dobla hacia adentro. Ahora, cuando la membrana plasmática se invagina, eso se va a llamar endocitosis. Si lo comparas con el VIH, acuérdate que en el VIH solo entraba el core. En cambio, en el coronavirus ingresa el virus completo. Date cuenta, con todo y envoltura. Sí, recuerda que penetra, ingresa por endocitosis. Ahora, se forma una bolsita, ¿te cuenta? Que tiene dos membranas. La membrana del endosoma más la envoltura del virus. Y ahí adentro está la cápside. Sí, es complejo esto. Una vez se ha formado el endosoma, viene el siguiente paso, que es la decapsidación. El endosoma se une a un lisosoma. ¿Por qué? Porque necesitamos un ambiente ácido para que la cápside se desintegre y el ARN monocatenario positivo quede libre. Por eso recuerda, el endosoma se une a un lisosoma para bajar el pH. Y cuando el pH baja, date cuenta, el ARN monocatenario positivo queda libre, queda completamente libre. Ya, genios. Esta etapa se va a llamar decapsidación. En la siguiente etapa, el ARN monocatenario positivo se utiliza directamente en la traducción. Por eso se llama positivo, porque se puede utilizar directamente en la traducción. ¿Qué es la traducción? La síntesis de proteínas. Este ARN monocatenario se une a los ribosomas, porque los ribosomas se encargan de formar proteínas. Por eso le pongo la V, porque son proteínas virales. Un detalle, estas proteínas que se están formando aquí no forman parte del virus. No forman parte del virus. ¿Su función cuál es? Formar un complejo con los ribosomas, llamado complejo de replicación-transcripción. Complejo de replicación-transcripción. Profe, no entiendo. Una vez más, el ARN monocatenario positivo sale de la cápside y se traduce, es decir, se utiliza de frente para formar proteínas virales. Las proteínas virales que se forman, recuerda, no forman al virus,
sino se vuelven a pegar a los ribosomas para formar el complejo de replicación transcripción. Porque este ARN monocatenario positivo proveniente del virus se utiliza como molde para formar un ARN negativo y para formar ¿qué cosa? Más ARN positivo. Recuerda, el ARN que participa en la síntesis de proteínas es el positivo. Ahora, el proceso por el cual este ARN proveniente del virus forma ARN positivo se va a llamar transcripción. Y el proceso por el cual el ARN monocatenario positivo forma ARN negativo se va a llamar replicación. ¿Estamos? Replicación. Ahora entendamos, genios, ¿los dos procesos ocurren a la vez? Sí. A la vez forma ARN para formar proteínas y a la vez forma un ARN negativo. Recuerda, si es negativo, no se puede utilizar en la síntesis de proteínas. Perfecto. Entonces vamos acá. Este ARN positivo, mira, va a unirse ¿a dónde? A los ribosomas. Pero ya no son ribosomas del citoplasma, sino son ribosomas del retículo endoplásmico rugoso. Espero que lo tengas claro. Retículo endoplásmico rugoso. Y se van a formar las proteínas virales. Pero mira, las proteínas del virus no están en el citoplasma, sino están dentro del retículo endoplásmico rugoso. Luego se unen a la membrana del retículo endoplásmico rugoso y luego pasan ¿a dónde? Al aparato de Golgi. Ahora, quiero que te des cuenta. Las proteínas es cierto que están en la membrana, pero sus prolongaciones dan hacia el interior de este saco del aparato de Golgi. Pero, profe, ¿y por qué es importante ese detalle? Fácil. A diferencia del VIH, en el cual la envoltura se formaba de la membrana plasmática, en el caso del coronavirus, la envoltura se forma de la membrana del aparato de Golgi. No te olvides ese detalle, hijo mío. La membrana del aparato de Golgi, date cuenta, va a formar ¿qué cosa? La envoltura del coronavirus. Ese es un detalle único, un detalle importante de esto. Ahora entonces date cuenta, las proteínas del coronavirus se han unido a la membrana del aparato de Golgi. Y mientras tanto, el ARN negativo sirve como molde para formar otra vez ARN monocatenario positivo. ¿Y qué va a pasar ahora? El ensamblaje. En el ensamblaje, quiero que te des cuenta, se une que el ARN monocatenario es rodeado de la membrana del aparato de Golgi, pero es la membrana del aparato de Golgi, pero cubierto de proteínas virales. Eso se lo va a llamar ensamblaje. Y mira, finalmente tenemos ¿qué cosa? Una membrana y adentro tenemos al coronavirus completo. Entonces tiene que venir el último paso, la liberación. En la liberación, esta burbujita, la roja, o sea, ¿no? Esa burbujita, esa membrana, se une a la membrana plasmática y el coronavirus que estaba adentro queda libre. Eso se va a llamar liberación. No te olvides, el coronavirus ingresó por endocitosis y sale por exocitosis. Repito, entró por endocitosis y salió por exocitosis. Una vez que tenemos acá al coronavirus libre, tiene que pasar una etapa más todavía, a la cual se le va a llamar maduración.